Síntesis del ácido cinámico mediante la reacción de Perkin. La reacción de Perkin involucra la reacción entre anhídrido acético más un aldehído aromático, como lo es el benzaldehído. Primeramente, con una base como el carbonato de sodio, después una hidrólisis alcalina con hidróxido de potasio y finalmente una neutralización y acidificación del medio con ácido clorhídrico. Bajo estas condiciones se logra obtener un ácido aromático alfa-beta insaturado, como lo es el ácido cinámico. Como subproductos, pues vamos a tener los productos de descomposición del anhídrido acético, que es el ácido acético. Vamos a enfocarnos a lo que es el mecanismo de la reacción que nos va a llevar a cabo o nos va a dar como resultado la formación del ácido cinámico mediante estas condiciones de reacción. El primer paso de la reacción es la obtención del enolato mediante una reacción ácido-base, recordando que el anhídrido acético tiene estos hidrógenos alfa. Esos hidrógenos alfa son relativamente ácidos. Por lo tanto, van a sufrir una reacción ácido-base cuando se pongan en presencia del carbonato. La reacción ácido-base va a ocurrir cuando el carbonato tome el protón alfa para formar el correspondiente enolato, que es la base conjugada del anhídrido acético. Esta base conjugada se va a poder estabilizar por resonancia, como lo hace cualquier hidrógeno enolizable. Aquí tenemos la estructura de resonancia del enolato. Estabilizado por resonancia. Una vez que se formó el enolato, viene el paso de la adición nucleofílica por parte del carbono del enolato al carbono carbonílico del aldehído. En este caso tenemos que recordar cómo el oxígeno, por su efecto inductivo, retira densidad electrónica del carbono, quedando el oxígeno con una carga parcial negativa y el carbono con una carga parcial positiva. Es entonces que se genera el centro electrofílico, que va a ser atacado por el enolato del anhídrido acético. Se adiciona el enolato, formando el nuevo enlace carbono-carbono, este nuevo enlace carbono-carbono, haciendo que estos electrones que forman el enlace pi pasen hacia el oxígeno. Dándonos entonces el producto de adición nucleofílica. Que, como en todas adiciones nucleofílicas al carbonilo, producto intermediario es un alcóxido.
tenemos la formación del nuevo enlace carbono-carbono con el carbono del enolato del anhídrido acético, y por este lado pues vamos a tener la estructura del anhídrido acético ya adicionada al benzaldehído. Si nos damos cuenta, en esta parte tenemos un nucleófilo, que es el oxígeno, y también por la conformación por la que se puede optar la molécula cuando se adiciona el enolato hacia el benzaldehído, podemos ver que quedan muy próximos este nucleófilo y este centro electrofílico del anhídrido acético. Por lo tanto, se va a llevar a cabo una adición nucleofílica intramolecular, donde se va a formar un nuevo enlace carbono-oxígeno y nuevamente una estructura intermedia de alcóxido propia del producto de adición nucleofílica a un carbonilo. En este caso es interesante ver cómo el compuesto intermedio que se va a formar es un compuesto cíclico de 6 miembros de tipo 1,3-dioxolano. Igualmente el oxígeno queda como alcóxido, producto de la adición nucleofílica. Este alcóxido va a regenerar su par ese par de electrones va a regenerar el enlace pi carbono-oxígeno, haciendo que estos electrones del enlace sigma carbono-oxígeno regresen hacia el oxígeno, actuando como un grupo saliente en una reacción de adición-eliminación del carbonilo, es decir, una sustitución de acilo. Y entonces nos generaría el siguiente compuesto. Cuando se lleva a cabo esa ruptura, claramente veo como el oxígeno del aldehído queda acetilado. Y eso toma mucha importancia para los pasos posteriores que vamos a ver de la reacción para la obtención del compuesto alfa-beta insaturado. Y por este lado nos va a quedar un carboxilato. Este carboxilato el oxígeno propiamente, este oxígeno del carboxilato, va a actuar como nucleófilo y se va a adicionar nucleofílicamente a otro equivalente de anhídrido acético que está en exceso en el medio de reacción. Nuevamente, el par de electrones pi se va hacia el oxígeno y nos va a volver a formar ese compuesto intermedio, esa estructura intermedia que hemos estado viendo durante todo el curso de las adiciones nucleofílicas, que es un ion alcóxido. Por este lado tenemos nuestro oxígeno acetilado. De este lado el oxígeno con el nuevo enlace carbono-oxígeno cuando se adiciona al otro equivalente del anhídrido acético. Por aquí está el metilo del anhídrido acético y el resto del anhídrido. Como lo hemos venido viendo, es un producto de adición, eliminación, una sustitución del acilo. Entonces este par de electrones va a volver a formar el enlace pi carbono-oxígeno, haciendo que este grupo saliente se desprenda de la molécula como un grupo acetato.
nos va a llevar a la formación de este compuesto que es muy importante dentro de la reacción de Perkin. El oxígeno acetilado y el producto de adición a otro equivalente de anhídrido acético. Obviamente aquí se desprendió un equivalente del acetato. Esta especie que se formó es como tal un anhídrido, vuelve a ser un anhídrido, pero ya no es un anhídrido simétrico como al inicio tenemos el anhídrido acético, sino este es un anhídrido mixto, ¿sí? Es un anhídrido en donde vamos a tener un lado un grupo metilo y por otro lado otra cadena alifática, otra cadena alquílica. Hasta ahí, esa es una de las primeras etapas de la reacción de Perkin. La segunda etapa, y también muy importante, de la reacción de Perkin, es la hidrólisis en medio alcalino de este anhídrido mixto. Cuando este anhídrido mixto lo ponemos en presencia de un medio fuertemente alcalino con hidróxido, el hidróxido va a reaccionar termodinámicamente como nucleófilo y no como base, dando una adición nucleofílica sobre el carbono carbonílico del anhídrido mixto. De igual forma, vamos a tener nuestro oxígeno como alcóxido, el OH, que se adicionó, y el resto de nuestra molécula de anhídrido. En este punto es cuando nuevamente se vuelve a formar el enlace pi, carbono-oxígeno, desprendiendo otro equivalente de acetato. Y momentáneamente obtendríamos el producto ácido de hidrólisis de ese anhídrido mixto, sin embargo el medio es fuertemente alcalino y como hay un exceso de ion hidróxido, no es posible que aislemos la especie protonada. Que vamos a tener en primera instancia
es el carboxilato. Como el medio es fuertemente alcalino y sigue habiendo un exceso del ion hidróxido, en el medio pusimos disolución de hidróxido en una concentración 2 molar, indica que la concentración del ion hidróxido es muy grande. Lo que va a experimentar este compuesto es un mecanismo muy característico de las reacciones de condensación, que es el mecanismo E1CB. Recordemos que aquí seguimos teniendo la presencia de un hidrógeno alfa, y es entonces que el ion hidróxido, la base, ahora sí funciona como tal, sustrayendo el hidrógeno alfa para formarnos esta base conjugada que, si bien su resonancia no está tan permitida como cualquier base conjugada de hidrógeno alfa de enolato, por la presencia de este exceso de densidad electrónica, sin embargo, sí logra entrar en resonancia menos eficiente que una cetona o un aldehído. Sin embargo, sí se estabiliza por resonancia, dándonos esta estructura de resonancia. Cuando este par de electrones forma de nueva cuenta el enlace pi, deslocaliza estos electrones pi para formar el nuevo enlace pi carbono-carbono y permitir la escisión de este grupo acetato como buen grupo saliente mediante este mecanismo de eliminación de base conjugada. Es entonces que ese paso es el que nos lleva a la formación del carboxilato aromático alfa-beta insaturado. Hasta aquí tenemos un carboxilato alfa-beta insaturado. Y recordamos que es un carboxilato por las condiciones tan alcalinas del medio. Este carboxilato como tal es el cinamato. Y este cinamato se encuentra solubilizado en el medio acuoso. Como el producto de interés como tal es el ácido cinámico,
el último paso de la reacción es acidificar el medio con ácido clorhídrico concentrado. Cuando ponemos ácido clorhídrico concentrado, lo que estamos haciendo es enriquecer el medio de reacción de ion hidróneo. Por lo tanto, como hay una elevada concentración de protones, el cinamato se va a protonar, dándonos como producto final el compuesto de interés, que es el ácido aromático alfa beta insaturado. Que es el ácido cinámico. Este ácido cinámico ya va a ser insoluble en agua, por lo tanto va a precipitar como un sólido cristalino. Ese sólido cristalino obviamente va a estar contaminado de los equivalentes protonados de los acetatos, que al final de cuentas, cuando se protonan, dejan de ser acetatos para formar ácido acético. Este ácido acético lo vamos a eliminar fácilmente del medio de reacción, simple y sencillamente lavando con agua. Cuando se lava con agua, por su gran miscibilidad con el agua, se va a ir arrastrado por el agua y nos va a dejar únicamente el sólido blanco cristalino, que es el ácido cinámico. Entonces, este es el mecanismo de cómo se lleva a cabo la transformación del anhídrido acético y el aldehído aromático hasta el ácido aromático alfa beta insaturado, que en este caso es el ácido cinámico.